Compró un caballo moribundo con sus últimos 10 euros, aunque su hija hambrienta lo esperaba en casa. La gente se rió de él, llamándolo loco. Pero solo unos meses después, ese mismo caballo cambió sus vidas. Suscríbete al canal y comenta abajo desde qué país estás viendo este video. El viento soplaba bajo y seco sobre los campos vacíos, arrastrando el olor a polvo, estiércol y algo metálico que parecía flotar en el aire como un recuerdo viejo. El sol se había hundido hacía rato detrás de las colinas, dejando tras de sí una luz pálida que se deslizaba sobre la tierra agrietada. A lo lejos, el único punto de vida visible era una pequeña casa rodante de aluminio, oxidada por los años, con remiendos de lata en el techo y las ventanas cubiertas con pedazos de tela. Dentro, la oscuridad era densa y el aire frío se mezclaba con el humo tenue de una vela que apenas resistía las ráfagas que se colaban por las rendijas. En el interior, sentado frente a una mesa de madera astillada, Eli Harper sostenía entre sus manos un billete arrugado de $10, observándolo como si fuera lo último que le unía al mundo. En realidad lo era. $10. Eso y el eco de una vida que ya no tenía fuerzas para sostenerse. A su lado, sobre una cama improvisada hecha con mantas descoloridas, dormía su hija Lily. Su respiración era ligera, apenas un murmullo entre el silencio, pero bastaba para recordarle a Eli por qué seguía resistiendo. Desde la muerte de su esposa, la niña era lo único que le quedaba, la única razón para levantarse cada mañana y enfrentarse al vacío. La enfermedad había arrancado a Claire de su vida tan rápido que apenas había tenido tiempo de entenderlo. Desde entonces, los días habían perdido sentido. El trabajo en el astillero se volvió insoportable, la comida escasa, la risa inexistente. Luego vino el despido, y con él la caída. Años de esfuerzo se redujeron a esta casa rodante y un bolsillo casi vacío. La vela parpadeó cuando Eli suspiró. Sus manos temblaban ligeramente, no de frío, sino del cansancio que da el alma cuando ya no espera nada. El reloj en la pared, sin pilas desde hacía años, marcaba una hora que no existía. El tiempo se había detenido allí. Afuera, el viento golpeaba el metal, haciendo que la estructura chirriara como un barco viejo a punto de partir. De pronto, una voz suave rompió el silencio. «¿Papá?», dijo Lily sin abrir los ojos. «¿Vamos a cenar esta noche?». Lily la miró. La niña tenía apenas 8 años, pero su mirada era la de alguien que había aprendido a no pedir demasiado. Se le encogió el corazón. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la verdad. Forzó una sonrisa que no le alcanzó los ojos. «Sí, cariño. Voy al pueblo. Volveré con pan antes de que oscurezca». Ella asintió, abrazando a su muñeca de trapo, una reliquia del pasado, y volvió a dormirse. Eli se levantó despacio, se puso el abrigo gastado y tomó su sombrero del gancho. Antes de salir, la miró una vez más. En esa pequeña figura envuelta en una manta estaba todo lo que alguna vez amó y todo lo que todavía debía proteger. El aire nocturno le golpeó la cara como una bofetada cuando abrió la puerta. El viento olía a tierra seca y a promesa rota. El camino de tierra se extendía frente a él, largo y vacío, iluminado apenas por la luz temblorosa de un cielo sin luna. Cada paso que daba resonaba como un eco de cansancio, sus botas dejando huellas poco profundas en el polvo. A lo lejos, un coyote aulló y el sonido se mezcló con el silbido del aire. Caminó sin mirar atrás. En su cabeza hacía cuentas: harina, patatas, sal. $10 tal vez bastarían si encontraba una tienda benévola. Pero algo dentro de él sabía que la suerte hacía tiempo que no lo visitaba. Después de casi una hora, vio las primeras luces del pueblo, pequeñas y amarillentas, como luciérnagas cansadas. Las calles estaban casi vacías, salvo por un par de camiones aparcados frente al almacén y las sombras de unos cuantos hombres que fumaban junto a un cobertizo. De allí venía un ruido, voces, risas, el relincho débil de un caballo. Eli reconoció el sonido. Era el patio de subastas de ganado. Hacía años que no se acercaba a uno, desde los tiempos en que Claire aún estaba viva y ellos tenían su pequeña granja. Por instinto, se dirigió hacia allí. Tal vez solo quería escuchar voces humanas por un rato, o tal vez el destino, caprichoso como siempre, lo guiaba a donde debía estar. El lugar olía a heno húmedo, tabaco y sudor.
Un hombre con sombrero grande y megáfono gritaba números desde una tarima. Los asistentes, campesinos y comerciantes se reían, bebían y hacían apuestas por animales cansados, mulas viejas, vacas flacas. Eli se quedó en la parte trasera, observando. No tenía intención de gastar nada. El billete en su bolsillo era lo único que los separaba del hambre. Pero entonces la vio. La trajeron al corral con un tirón brusco de la cuerda. Era una yegua pequeña, delgada hasta el hueso, con las costillas marcadas y una herida vieja en el cuello. Caminaba con dificultad. Cada paso le costaba un esfuerzo visible. El subastador la miró con impaciencia. Lote 22. Una buena trabajadora en su tiempo. Todavía puede servir para algo si alguien tiene paciencia. Empezamos en $5. ¿Quién da 5? Nadie levantó la mano. El silencio fue roto por una carcajada. «Dale una pala al que la compre», gritó alguien. Otro añadió entre risas. «He visto pegamento con más vida que eso». El grupo estalló en risas. El subastador levantó los hombros. $5. ¿Nadie? Bueno, la mandaremos al matadero entonces. Eli sintió un nudo en el estómago. No sabía por qué, pero no podía apartar la vista de ella. Había algo en esos ojos nublados, apagados pero aún conscientes. No era miedo lo que vio allí, sino una especie de cansancio antiguo, el mismo que él sentía cada mañana al despertar. Recordó, sin quererlo, una tarde lejana. Claire, joven y sonriente, cepillando una potranca coja en el campo detrás de su casa. «Puedes saber el valor de un hombre por las cosas de las que no se aleja», le había dicho ella. Entonces él no lo entendió del todo, pero ahora esas palabras resonaban como un eco en su cabeza. $5, repetía el subastador, ya dispuesto a pasar al siguiente lote. Eli sintió el peso del billete en el bolsillo. $10. Eso era todo. Pan o piedad, hambre o dignidad. Y sin embargo, cuando abrió la boca, las palabras salieron sin que las pensara. $10. La voz sonó baja, pero suficiente para romper el murmullo. Todos se giraron a mirarlo. El subastador se quedó congelado un segundo. Dijo 10. Eli asintió. 10. «¡Vendido!», gritó el hombre, golpeando la mesa con su mazo. Las risas estallaron de nuevo, más fuertes que antes. «El loco de Harper», murmuró uno. «Gastó su último centavo en huesos». Pero Eli no respondió. Caminó hacia el corral, entregó el billete y tomó la cuerda. La yegua apenas se movió. Cuando su mano rozó su cuello, ella tembló, pero no se apartó. Su respiración era irregular, débil, pero seguía allí, viva. «Ya está bien», murmuró él, más para sí mismo que para ella. El cielo se había vuelto naranja cuando salió del pueblo, llevando al animal tras él. El camino de regreso era largo, y cada paso que daban levantaba una nube de polvo. La yegua tropezaba a menudo, y él debía detenerse para dejarla descansar. A pesar de todo, la seguía mirando con una extraña ternura. Había algo sagrado en esa fragilidad compartida, como si ambos hubieran sido arrojados al mismo abismo, y por alguna razón se hubieran encontrado allí. Cuando el sol se ocultó del todo, solo quedaba el sonido de sus pasos y el murmullo del viento. Eli no pensaba en las risas, ni en el hambre, ni en el juicio de los demás. Pensaba en Claire, en las palabras que había dicho, en el fuego que parecía volver a encenderse lentamente dentro de él. A lo lejos, las luces débiles del tráiler brillaban como una promesa. Cuando por fin llegó, la luna asomaba entre las nubes. Ató la cuerda al viejo cercado y se quedó mirándola un largo rato. La yegua respiraba con dificultad, pero sus ojos lo seguían. Había algo de confianza allí, apenas una chispa, pero suficiente para que él sintiera que había hecho lo correcto. Entonces la puerta del tráiler se abrió y Lily apareció, envuelta en una manta, descalza. «¿Papá?», preguntó con voz soñolienta. «¿Qué es eso?». Eli tragó saliva. «Alguien que necesitaba ayuda». Ella lo miró un momento y luego a la yegua. «Es bonita, aunque está viejita». Él sonrió débilmente. «Sí, lo es». «¿Y la comida?», preguntó la niña en voz baja. Él no respondió. El silencio entre ambos fue largo, hasta que ella dijo: «Podemos compartir el pan mañana. Ella tiene hambre también».
La niña dio un paso hacia el animal, extendió la mano pequeña y tocó el hocico áspero. La yegua no se movió. «Está fría», susurró Lily. Lily se quitó el abrigo y lo colocó sobre el lomo del animal. «Así estará más caliente». El viento sopló, levantando polvo, y la noche cayó por completo. Padre e hija se quedaron allí un momento, en silencio, bajo la luna. Luego Lily volvió adentro. Ellie se quedó afuera, apoyado contra la cerca. El aire era tan quieto que podía escuchar el ritmo lento de la respiración de la yegua. Se sentía cansado, pero dentro de él había algo distinto esa noche. Una calma que no recordaba haber sentido en años. No era felicidad, pero era algo parecido. Cuando por fin entró, la vela seguía ardiendo, casi consumida. Se sentó junto al fuego del hornillo, mirando las sombras moverse por las paredes. Afuera la yegua se acomodó bajo el cobertizo, y el leve sonido de sus pasos sobre la tierra le llegó como un recordatorio de que aún existía la vida, incluso en lo roto. Lily dormía profundamente, el rostro sereno. Ellie la observó un largo rato y luego volvió la vista hacia la ventana, donde el reflejo de la luna se mezclaba con la oscuridad. Cerró los ojos, susurrando apenas: «Mañana lo resolveremos». No sabía cómo ni con qué fuerzas, pero por primera vez en mucho tiempo, creía en esa palabra. Mañana. Afuera, el viento se calmó, y el sonido suave de la respiración del animal se confundió con el suyo. Esa noche, en la soledad del valle, Ellie Harper no estaba completamente solo. La madrugada llegó sin ruido, apenas insinuándose detrás de las colinas con una luz gris y fría que parecía no querer despertar del todo. La lluvia seguía siendo un recuerdo lejano, y el aire, impregnado de polvo, se movía lento, cargado con el olor de la madera húmeda y el metal oxidado del tráiler. Ellie Harper no había dormido más de unas horas. Su cuerpo dolía, pero no por el trabajo físico, sino por la tensión acumulada de días y años. Cuando abrió los ojos, el silencio era tan denso que se podía oír el leve crujido de la estructura con cada ráfaga de viento. Por un momento, no supo si el sueño de la noche anterior había sido real o una visión de su mente agotada. La subasta, las risas, el rostro de su hija, la yegua tambaleante que había llevado a casa. Se levantó lentamente y empujó la puerta con cuidado. El amanecer aún no había vencido del todo a la noche, y el mundo se hallaba envuelto en esa penumbra incierta en la que todo parece suspendido. El aire frío le cortó la piel mientras salía. Frente al cobertizo, bajo el tenue resplandor del cielo naciente, la yegua seguía allí. El abrigo que él le había puesto la noche anterior se encontraba a medio caer, empapado por el rocío. Ellie se acercó sin hacer ruido. El animal respiraba. Era una respiración débil, irregular, pero suficiente. Se inclinó, extendió la mano y tocó suavemente el cuello del animal. La piel estaba tibia. Por primera vez desde hacía meses, una chispa de alivio cruzó su pecho. Detrás de él se oyó un ruido leve, la puerta del tráiler que se abría. Lily apareció, con el cabello despeinado, frotándose los ojos. Tenía las mejillas enrojecidas por el frío y un hilo de voz aún dormido. «Papá», dijo, «está viva». Lily asintió despacio. «Sí, lo está». La niña se acercó despacio, como si temiera romper el momento, y extendió una mano. La yegua giró la cabeza lentamente, y por un instante, las dos se miraron. Fue un gesto mínimo, pero bastó para que la niña sonriera. En esa sonrisa había algo que Eli no veía desde hacía mucho tiempo: esperanza. El cielo comenzó a aclararse, y con la luz se reveló todo lo que el ojo no podía negar. El terreno alrededor del tráiler estaba cubierto de maleza seca, lleno de piedras, los restos de un antiguo cercado medio enterrado bajo la tierra. Ellie miró ese espacio con otros ojos. No podía permitir que el animal se quedara a la intemperie mucho tiempo. Las lluvias volverían algún día, y antes de eso tendría que hacerle un refugio. Encontró una pala vieja apoyada junto al cobertizo, el mango astillado pero aún firme. Se arremangó y comenzó a limpiar el suelo, apartando piedras, levantando trozos de madera podrida, golpeando la tierra dura con fuerza. Cada golpe resonaba en el aire como una protesta muda contra la vida que se había vuelto demasiado estrecha.
Lily observaba desde la distancia, sentada en el escalón de la puerta, abrazando su muñeca de trapo. El trabajo era pesado, la tierra se resistía, endurecida por el tiempo y el calor, y cada vez que la pala se clavaba, levantaba un olor agrio, terroso, casi metálico. Ellie no pensaba en el cansancio. Sentía una extraña necesidad de moverse, de hacer algo útil, algo que no fuera simplemente esperar. En algún punto, mientras golpeaba el suelo cerca de la vieja valla, escuchó un sonido distinto, un eco hueco, como si bajo la superficie hubiera un espacio vacío. Se detuvo, frunciendo el ceño. Volvió a golpear. El mismo sonido. Se agachó, apartó la tierra con las manos, y poco a poco apareció algo oscuro, rectangular. No era piedra, era madera. Lily se levantó y corrió hacia él. «¿Qué es eso?», preguntó con los ojos muy abiertos. «No lo sé», respondió Ellie, sin dejar de remover la tierra. Los bordes del objeto estaban podridos, pero conservaban la forma de una tapa. Metió los dedos por una rendija y tiró. La madera cedió con un crujido y un olor fuerte a humedad y encierro salió de abajo. Lo que vio lo dejó inmóvil. Había un agujero profundo y al fondo un destello. Pensó en una cisterna, un pozo, tal vez algo abandonado desde hacía décadas. Con cautela, buscó un viejo cubo de metal que usaba para el fuego y ató una cuerda al asa. «Aléjate un poco», dijo a su hija. La niña obedeció, mirando sin parpadear. Ellie bajó el cubo con lentitud. El sonido del metal rozando las paredes del pozo se perdió en la oscuridad, hasta que de pronto escuchó un chapoteo. Agua. Tiró suavemente de la cuerda y sintió el peso del líquido. Cuando el cubo salió a la superficie, estaba casi lleno. El agua era clara, fría, tan transparente que reflejaba el cielo gris. Por un momento ninguno de los dos habló. Lily fue la primera en reaccionar. «¡Papá! ¡Es agua de verdad!», gritó riendo. Ellie se quedó mirándola, como si no lo creyera. Sumergió los dedos en el cubo. El agua estaba helada. La llevó a los labios y la probó. Era limpia, pura. Una risa corta, incrédula, brotó de su garganta. Una risa que hacía años no recordaba. «Es buena», dijo en voz baja, casi temblando. El sonido de paso rompió el silencio. Del otro lado de la cerca, un hombre mayor, de barba gris y sombrero gastado, se acercaba apoyado en un bastón. Era Joe, el vecino más cercano, aunque vivía a más de 1 kilómetro. «¿Qué diablos haces cavando a estas horas?», preguntó con voz ronca. Ellie levantó la vista y le mostró el cubo. «Mira esto». Joe se acercó y al ver el agua silbó. «¿De dónde sacaste eso?». «Estaba enterrado. Un pozo viejo, creo». El anciano metió la mano en el agua y la miró contra la luz. «Limpia como el cristal», dijo. «Harper, ¿te das cuenta de lo que significa? Esta tierra no ha visto un manantial en 20 años. Si de verdad es fresca, podrías venderla a todo el valle». Ellie no respondió de inmediato. La idea le parecía tan grande que no sabía si creerla. Joe siguió hablando, excitado. «Cuando llegue el verano, todos vendrán a buscarte. El pozo del pueblo está casi seco. Esto podría sacarte de la miseria, amigo». Luego se marchó, dejando tras de sí el eco de esas palabras que quedaron suspendidas en el aire. Ellie se quedó mirando el agujero. El agua brillaba en el fondo, inmóvil como un ojo abierto bajo la tierra. Se sentó en el suelo sin sentir el polvo ni el cansancio. No recordaba la última vez que había sentido gratitud. No era rezar lo que hacía cuando sus labios se movieron. Era más bien un susurro dirigido al destino, una palabra muda de agradecimiento a algo que no podía nombrar. Esa noche, el aire dentro del tráiler olía distinto. Había olor a comida. No era mucho. Unas patatas viejas, un trozo de pan, un poco de aceite que Joe había dejado como regalo. Pero para Lily era un banquete. Comía despacio, sonriendo, con los ojos brillantes. «Podemos darle un poco a ella también, ¿verdad?», preguntó. Ellie la miró un instante antes de asentir. «Sí, podemos compartir». Salieron juntos al patio. La luna estaba alta, blanca sobre el campo. La yegua levantó la cabeza cuando los vio. Lily partió un pedazo de pan y lo extendió. El animal dudó un momento. Luego lo tomó suavemente de sus manos. La niña soltó una risita que rompió la quietud. «Tiene hambre igual que nosotros», dijo. «Y corazón también».
respondió Lily. Cuando Lily se fue a dormir, él se quedó afuera. El cielo estaba lleno de estrellas y el aire más cálido que en semanas. Se sentó junto al pozo abierto. El agua reflejaba la luz de la luna como un espejo líquido. El sonido distante de un búho resonaba en el valle. Miró el campo, las sombras, la figura inmóvil de la yegua descansando bajo el cobertizo. Todo parecía de pronto parte de algo más grande, algo que apenas comenzaba a entender. Había pasado tantos años mirando el mundo, como un enemigo que se le hacía extraño pensar que quizá la vida aún podía ofrecerle un gesto de compasión. Pasaron los días. Cada mañana, lo primero que hacía era ir al pozo. Bajaba el cubo y lo sacaba lleno, admirando la claridad del agua. La bebía con la reverencia de quien ha encontrado un milagro. La yegua, aunque seguía débil, mostraba signos de mejoría. Su respiración era más firme, sus ojos menos apagados. Lily la llamaba Grace, y el nombre se quedó. Lily no protestó. En cierto modo, aquel nombre resumía todo lo que sentía. Una tarde, mientras el sol descendía lento, se quedó observando el agua durante mucho tiempo. Pensaba en el pasado, en las risas crueles del mercado, en el frío del camino, en la mirada de su hija al verlo volver con un animal moribundo. Si alguien le hubiera dicho entonces que aquel acto insensato los llevaría a encontrar un manantial bajo la tierra, no lo habría creído. Pero así era la vida, cruel, imprevisible y a veces generosa sin motivo. Esa noche volvió a entrar en el tráiler. Lily dormía, abrazada a su muñeca, y el aire estaba cargado del olor del fuego que moría en el hornillo. Se acostó en silencio, mirando el techo abollado, y pensó en Claire. La imaginó sonriendo, con las manos llenas de tierra, la luz del atardecer cayendo sobre su rostro. «Puedes saber el valor de un hombre por las cosas de las que no se aleja», había dicho ella. Ahora entendía. No se trataba de salvar una yegua ni de encontrar un pozo. Se trataba de no renunciar al poco bien que aún quedaba en uno mismo. Cerró los ojos. Afuera, el viento soplaba suave, haciendo crujir la madera. De vez en cuando se escuchaba el relincho leve de Grace y el chapoteo del agua en el fondo del pozo. Eli Harper sonrió en la oscuridad. Por primera vez en años, la palabra mañana no le sonaba a condena, sino a promesa. Y mientras el sueño lo envolvía, el murmullo del agua bajo la tierra parecía decirle que todo, de alguna forma, iba a estar bien. El amanecer llegó con una claridad que no se veía desde hacía meses. El aire, aunque todavía fresco, traía consigo una fragancia nueva, la de la tierra húmeda, viva otra vez después de tanto silencio. Eli Harper salió del tráiler antes de que el sol terminara de elevarse. El campo parecía distinto bajo aquella luz. Las sombras de la noche se habían retirado, y el suelo, cubierto de hierba reseca, destellaba débilmente como si el rocío hubiera dejado en él una pátina de esperanza. Frente al cobertizo, la yegua, ya no solo un cuerpo cansado, sino una presencia, lo miraba en silencio. Su respiración seguía siendo lenta, pero firme, y sus ojos habían recuperado un brillo tenue. Eli se acercó despacio, llevando en las manos un cubo con agua del pozo. El metal se enfriaba bajo sus dedos. La yegua olió el aire y dio un pequeño paso hacia adelante. Cuando él dejó el cubo en el suelo, el animal bajó la cabeza y comenzó a beber. El sonido de los sorbos rítmicos se mezcló con el canto de los pájaros que despertaban entre los árboles. Eli observó aquella escena con una mezcla de asombro y gratitud. Era la misma criatura por la que se habían reído de él, la misma que había comprado por pura compasión, y sin embargo, ahora representaba algo más grande, el comienzo de una posibilidad. Detrás de él, la puerta del tráiler se abrió de golpe, y Lily salió corriendo, descalza, con el cabello suelto y el rostro encendido por la mañana. «Papá, Grace comió la zanahoria», gritó con una alegría que llenó el aire. Lily se volvió hacia ella y la vio sostener un trozo de hortaliza entre los dedos. La yegua levantó la cabeza curiosa y la niña se acercó despacio. El animal tomó el pedazo con suavidad, sus dientes rozando la palma infantil. Lily rió, un sonido que Eli no había escuchado desde que Claire vivía. «Le gusta», dijo ella. «Le gusta todo lo que viene de ti», respondió él, y acarició el cabello enmarañado de su hija. Aquella mañana, mientras el sol subía más alto,
Illy se sentó sobre un tronco viejo frente al pozo y comenzó a pensar. La fuente de agua era un milagro, pero un milagro no servía de mucho si no se sabía qué hacer con él. El pueblo, según Joe, necesitaba agua. Podía venderla, intercambiarla por comida, por herramientas, por una pequeña estabilidad. Era una idea que le daba miedo y esperanza a la vez. Había pasado tanto tiempo sintiéndose inútil que la idea de tener algo propio le parecía irreal. Pero el agua seguía allí, clara y constante, recordándole que quizás aún podía levantarse. Pasó gran parte del día limpiando el área alrededor del pozo. Quitó las tablas podridas, reforzó los bordes con piedras y trozos de metal que encontró entre los restos de un viejo remolque. Con paciencia, construyó un armazón rudimentario para sostener la cuerda y la polea que permitirían subir el cubo sin tanto esfuerzo. No era una obra de ingeniero, pero tenía la solidez del trabajo hecho con propósito. Mientras trabajaba, la yegua lo observaba desde la sombra. De vez en cuando se acercaba, olfateaba las herramientas, se apartaba, volvía. Había una calma entre ambos, una comprensión silenciosa. Por la tarde, cuando el sol empezaba a declinar, Illy decidió que había llegado el momento de intentar algo más. Detrás del cobertizo encontró restos de una vieja carreta, las ruedas cubiertas de óxido, los tablones sueltos, pero el eje todavía firme. Era la misma que había pertenecido a su padre muchos años atrás, cuando aún tenían un pequeño terreno donde cultivaban cebada. Se agachó y pasó la mano por la madera, sintiendo las astillas bajo la piel. Esa carreta había sido testigo de tiempos mejores, y ahora, igual que él, esperaba una segunda oportunidad. Con un martillo y clavos rescatados de los cajones, comenzó a repararla. El sonido metálico de los golpes resonó en el valle como una canción vieja. Lily lo ayudaba alcanzándole clavos, sujetando las tablas, riendo cada vez que él fingía equivocarse. Mientras el sol se ocultaba, los tres, hombre, niña y animal, trabajaron juntos sin decir demasiadas palabras. Cuando al fin la carreta pudo sostenerse sobre sus propias ruedas, Illy se quedó mirándola largo rato. Era un objeto simple, pero en su silencio se adivinaba la promesa de días menos duros. Durante la cena, mientras Lily comía pan con manteca, Illy miró por la ventana. Afuera, la silueta de la yegua se recortaba contra el cielo rojizo. Sus movimientos eran más firmes que días atrás. «Papá», dijo la niña de repente, «deberíamos darle un nombre bonito». Illy sonrió sin apartar la vista. «¿Cómo cuál?» «Grace», respondió sin dudar, «porque tiene cara de ser buena». Él repitió el nombre en voz baja, probándolo como quien saborea una palabra antigua. «Grace», dijo, y así quedó. Al amanecer siguiente, Illy se levantó antes que el sol. Preparó la vieja montura y se acercó a Grace. La yegua lo observó con calma mientras él le colocaba la cuerda alrededor del cuello. «Tranquila», murmuró, «no te haré daño». Cuando intentó ajustarle el arnés, el animal se estremeció. Illy retrocedió un paso. «Está bien», susurró, «no te apresures». Pasó un buen rato hablando con ella, moviéndose despacio, dejando que oliera cada correa, cada hebilla. Al final, Grace permitió que le colocara el equipo sin resistencia. No fue obediencia, fue confianza. El primer intento de enganchar la carreta fue torpe. La madera crujía, las ruedas se trababan en la tierra, y la yegua, aunque dispuesta, dudaba. Illy la animó con palabras suaves. «No somos tan distintos tú y yo», le dijo. «Ambos nos caímos, y ahora intentamos ponernos de pie». Cuando finalmente dio el primer paso, el chirrido de la rueda fue como un aplauso secreto. Avanzaron unos metros por el camino, luego se detuvieron. Era poco, pero para Illy aquel sonido significaba algo inmenso. Pasaron 2 días preparando los barriles de agua. Utilizó los viejos bidones que había dejado el dueño anterior del terreno. Los limpió, los llenó con agua del pozo y los acomodó sobre la carreta. El trabajo le consumió todas las fuerzas, pero el cansancio era distinto. No era la fatiga vacía del pasado, sino una que nacía del propósito. Cuando todo estuvo listo, respiró hondo. Lily lo miraba desde el porche, con la muñeca en los brazos. «¿Vas a vender el agua?», preguntó. «Sí, pequeña. Vamos a ver si alguien la necesita». Ella sonrió, aunque sus ojos se velaron un poco de preocupación. «Vuelve antes del anochecer».
La jornada fue larga. Grace avanzaba despacio, pero con firmeza. El camino polvoriento que conducía al pueblo se extendía ante ellos como una cinta interminable. A cada paso, el ruido de las ruedas se mezclaba con el sonido regular de los cascos sobre la tierra. El sol les cayó encima con fuerza, pero Ellie no se quejaba. Hacía tanto que no sentía el orgullo del esfuerzo que casi había olvidado cómo se respiraba. Llegó al pueblo al mediodía. Algunos lo miraron con curiosidad, otros con ese desdén reservado a los pobres que se atreven a soñar. Se detuvo frente a la casa de un granjero, un hombre que conocía de vista. ¿Agua limpia?, preguntó Ellie, levantando el cubo. El hombre lo observó un momento, desconfiado. Luego asintió. ¿Cuánto? Lo que crea justo, respondió Ellie. El granjero probó un sorbo y levantó las cejas. Está fresca. Le dio unas monedas, pocas pero suficientes. Durante el resto de la tarde, repitió la rutina en 3 lugares más. Al final del día, el cubo estaba vacío, y sus manos, doloridas. Pero en el bolsillo llevaba lo suficiente para comprar harina, sal y un poco de avena. De regreso, mientras el cielo se teñía de naranja y violeta, sintió el corazón ligero. Grace caminaba con paso seguro, y él tarareaba una melodía vieja, de los tiempos en que Claire aún lo esperaba en la puerta. Cuando al fin divisó el tráiler, Lily salió corriendo a su encuentro. «¡Papá! ¡Volviste!», gritó. Él se echó a reír, levantándola en brazos. «Vendimos toda el agua», dijo. «¿Y compraste pan?» «Y harina, y sal, y avena. Esta noche cenamos de verdad». La niña aplaudió y corrió hacia el interior para preparar el fuego. Ellie desenganchó a Grace, le acarició el cuello y le ofreció un trozo de pan. «También te lo ganaste», le susurró. Ella tomó el pan con suavidad y apoyó el hocico en su hombro. Esa noche, el aroma del pan recién hecho llenó el pequeño tráiler. Era un olor que Ellie había olvidado, y al respirarlo sintió algo parecido a la felicidad. Lily comía con entusiasmo, contándole historias inventadas sobre la yegua que salvaba a los campesinos. Afuera, la noche se extendía tranquila. Grace se asomaba de vez en cuando por la ventana, como si quisiera ser parte de la conversación. Ellie se quedó mirándola mientras su hija hablaba sin parar. Había vida otra vez en aquel hogar, una vida sencilla, pero verdadera. Antes de dormir salió un momento al exterior. El cielo estaba despejado, y las estrellas parecían más cercanas que nunca. Se sentó junto al pozo y miró su reflejo en el agua. No era el mismo hombre de semanas atrás. La desesperanza había dado paso a una serenidad modesta. La clase de paz que llega cuando uno deja de resistirse y empieza a construir. Escuchó el suave resoplo de Grace, el crujir del metal cuando se acomodaba en el cobertizo. Por un instante todo el valle pareció respirar con él. Ellie cerró los ojos y recordó las palabras de su esposa, esas que lo habían perseguido durante años sin que las entendiera del todo. Puedes conocer el valor de un hombre por las cosas de las que no se aleja. Ahora sabía que Claire no hablaba solo de animales o de trabajo, sino de algo más profundo. La capacidad de no rendirse ante la dureza del mundo. Había rescatado a una yegua, sí, pero en el proceso también se había rescatado a sí mismo. La noche avanzó y el silencio se hizo espeso. Dentro del tráiler, Lily dormía con el rostro sereno. Ellie la observó unos segundos antes de acostarse. Afuera, el viento movía las hojas, y en la distancia se escuchaba el murmullo constante del pozo. Era el sonido de algo que no se rendía, de una vida que continuaba fluyendo bajo la superficie, invisible pero poderosa. Mientras el sueño lo envolvía, pensó que tal vez, solo tal vez, el mundo había empezado a perdonarlo. Los días pasaron con una lentitud que parecía estar marcada por el mismo ritmo monótono del trabajo en el campo. Ellie se levantaba temprano, y con el sol ya elevado, se dirigía a su pequeño pozo. Cada día repetía el proceso de sacar agua con el cubo, asegurándose de que las ruedas de la carreta estuvieran en buen estado y que todo estuviera listo para otro día de trabajo. Aunque los vecinos se sorprendían al verlo con su carreta, transportando agua y ganándose el sustento de una forma que a todos les parecía improbable, Ellie se sentía extraño al principio. Nadie en el pueblo había visto nunca algo así. Un hombre que vendía agua como si de un tesoro se tratara. Sin embargo, con el tiempo, esa actividad comenzó a formar parte de su rutina. Una rutina que ya no le parecía tan difícil ni tan ajena.
Lily se encargaba de cuidar la casa, de preparar las comidas y de asegurarse de que Grace estuviera bien alimentada. Por su parte, Eli cada vez se sentía más cómodo con la idea de ofrecer su agua a quienes la necesitaban. Su vida había tomado un giro extraño. Sí, pero uno que, por primera vez en mucho tiempo, le hacía sentir que algo de lo que hacía valía la pena. Eli pensaba en el futuro, aunque prefería no darle demasiada importancia al tema. Sin embargo, una tarde de verano, un comentario lo sorprendió. Joe, el vecino que lo había encontrado cuando descubrió el pozo, apareció en su puerta mientras él reparaba las ruedas de la carreta. Eli lo miró mientras se acercaba, notando una ligera sonrisa en su rostro. El anciano había tenido una gran influencia sobre él durante las últimas semanas, por sus sabias palabras y consejos, a veces con un toque de ironía. «Harper», dijo Joe, sin preámbulos, «me he enterado de que ya no eres el tonto que gastó sus últimos $10 en una yegua. Parece que estás ganando algo de respeto». Eli, sorprendido por la frase, lo miró fijamente. No le respondió de inmediato. ¿Quién se reiría de él ahora? Pero lo que Joe estaba insinuando no era solo la venta del agua, sino el hecho de que había comenzado a ser visto de manera diferente. En el pueblo la gente hablaba y especulaba, como siempre lo hacía. La gente nunca entiende nada hasta que algo les resulta útil, murmuró Eli, mientras continuaba con su tarea, haciendo como si no hubiera escuchado el comentario. Al principio, Joe había sido una figura distante, un hombre mayor que apenas cruzaba palabra con él. Pero con el tiempo, el anciano se convirtió en una especie de mentor silencioso. A pesar de la diferencia de edad, Eli sentía que cada vez que estaba cerca de él, de alguna manera sentía la presencia de un hombre que, aunque viejo, estaba lleno de historias y lecciones. Joe lo había estado observando desde lejos, y aunque nunca lo reconocería abiertamente, había comenzado a respetarlo. «Tú y esa yegua estáis hechos de la misma pasta», comentó el viejo un día, mientras le pasaba una botella de whisky barato. «Ambos parecéis estar luchando contra el viento, pero hay algo en el aire que cambia cuando uno sigue empujando». Eli asintió, aceptando la botella, pero sin responder. La verdad era que no sabía qué hacer con ese respeto que la gente comenzaba a mostrarle. Había pasado toda su vida sintiendo que siempre estaba un paso detrás, tratando de mantenerse a flote, luchando por cada centavo. Y ahora, de alguna manera, parecía estar consiguiendo algo que jamás había imaginado, una vida más estable, quizás incluso un futuro. Sin embargo, la verdad era que cada vez que se encontraba con esos momentos de prosperidad, una sombra se posaba sobre él. ¿Qué pasaría si todo se desmoronaba? ¿Qué pasaría si no podía seguir adelante? La incertidumbre comenzó a colarse entre sus pensamientos, y a medida que los días se volvían más cálidos, Eli se dio cuenta de que la idea de estabilidad parecía cada vez más ajena. El verano avanzaba y los pueblos cercanos empezaron a mostrar signos de sequía. Eli escuchaba con atención los rumores que llegaban de otras zonas. Los pozos comenzaban a secarse, los ríos bajaban de nivel. El agua de su pozo seguía siendo fresca y abundante, pero ¿por cuánto tiempo más? Esta nueva preocupación lo acechaba incluso en la noche, cuando sus pensamientos se volvían más oscuros, más densos, y la presión sobre sus hombros aumentaba. La vida había comenzado a sonreírle, pero él aún no estaba seguro de si merecía esa sonrisa o si solo era una ilusión que desaparecería con el primer golpe de viento. Fue una mañana particularmente calurosa cuando se dio cuenta de que ya no podía seguir ignorando lo que se cernía sobre él. Lily, que había pasado el día ayudándolo con los preparativos para llevar agua al pueblo, le había mencionado algo que resonó en su mente como una campana. «Papá, ¿crees que la gente nos respeta ahora porque hemos estado haciendo algo bueno? ¿O es solo porque necesitan lo que tenemos?» Eli la miró fijamente, sin poder responder de inmediato. La niña era más perceptiva de lo que a veces le gustaba reconocer. Por primera vez, Eli se dio cuenta de que lo que había estado haciendo no solo había sido por su hija, ni por él mismo. Había sido por los demás también. La venta de agua, la yegua, el trabajo diario, todo eso lo había hecho por una razón que se había ido clarificando poco a poco en su mente. Pero, ¿y si eso solo era un parche? ¿Y si realmente no estaba construyendo nada sólido? Fue al final del día, cuando el sol se empezó a esconder y el aire comenzó a enfriarse,
que Ellie decidió salir a caminar. No era una caminata que tuviera un destino claro, sino más bien un impulso del momento, un deseo de despejarse. Al salir del cobertizo, miró a su alrededor. El paisaje había cambiado un poco desde que había llegado allí. El campo seguía seco. Las grietas en la tierra marcaban la distancia entre lo que había sido y lo que quedaba. Mientras caminaba por el borde del campo, se preguntaba cuánto duraría aquello, cuánto tiempo podría seguir vendiendo agua. Joe había hablado de la falta de agua en otros lugares, pero en su comunidad aún no se había hecho sentir el impacto real. El pozo estaba lleno, sí, pero Ellie no podía evitar pensar en lo que pasaría cuando el resto de los pozos de los alrededores comenzaran a secarse. ¿Sería su agua suficiente para sostener a todos? ¿O el pozo, como todo lo demás, se agotaría algún día? El sonido de una carreta se oyó a lo lejos, y Ellie se detuvo, observando cómo una figura se acercaba por el camino polvoriento. No reconoció al hombre hasta que estuvo mucho más cerca. Era uno de los vecinos más distantes, un hombre con el rostro curtido por el sol y una expresión de cansancio profundo. Al llegar a donde Ellie estaba, el hombre lo saludó con un gesto de la mano. «Harper, he escuchado que tu pozo sigue dando agua. ¿Es cierto eso?» Ellie asintió con una leve sonrisa, aunque la conversación le pareció extraña. «Sí, el pozo está lleno», respondió sin mucho entusiasmo. El hombre se inclinó hacia adelante. «Entonces, ¿puedo comprar un poco? Mis animales están sufriendo mucho. Si pudieras venderme algo de agua». Ellie miró al hombre sorprendido. La situación había cambiado de manera tan drástica que apenas podía procesarlo. El pueblo comenzaba a depender de él, y aunque su instinto le decía que debía ayudar, también sabía que no podía seguir dando agua sin más. La tierra aún tenía algo que ofrecerle, pero ¿por cuánto tiempo más? «Lo siento», respondió con un tono más firme. «No puedo seguir vendiendo agua así». El hombre lo miró confundido. «¿Qué quieres decir? ¿No nos ayudarás? Tenemos poca agua en los pozos». Ellie se quedó en silencio. Sabía que era lo correcto decir que no podía seguir vendiendo el agua, pero algo dentro de él lo estaba retando a dar un paso atrás, a no seguir su propio impulso. El hombre lo miró una vez más, dando media vuelta y subiendo a su carreta, antes de marcharse en silencio. Ellie se quedó allí, mirando al horizonte, donde la puesta de sol teñía el cielo de rojo. De vuelta en casa, cuando Lily corrió a su encuentro con una sonrisa en los labios, Ellie no pudo evitar sentirse incómodo. La vida había cambiado demasiado rápido, y aunque el pozo seguía ofreciendo agua fresca, la pregunta era, ¿a qué precio? Los días que vendrían serían más difíciles, y el miedo a perderlo todo comenzaba a hacerse más palpable. Mientras su hija le mostraba la muñeca, Ellie intentó sonreír, pero algo dentro de él se estaba quebrando, como el sonido seco de una rama vieja que se quiebra bajo un pie. No todo estaba resuelto, y el futuro seguía siendo incierto. El verano llegó con una fuerza que nadie en el valle recordaba haber sentido antes. El sol parecía más cercano, más pesado, como si el aire mismo ardiera con cada respiración. El polvo se elevaba en remolinos sobre el camino, cubriendo todo con una capa fina que lo hacía parecer un paisaje de otro mundo. Ellie Harper lo notaba en cada músculo de su cuerpo. La fatiga, el calor insoportable, la sensación constante de tener la piel reseca y el alma en suspenso. Las mañanas comenzaban antes del amanecer, cuando el cielo todavía tenía ese tono azul oscuro que precede al fuego del día, y terminaban bien entrada la noche, con el cuerpo empapado en sudor y los brazos adoloridos por las horas de trabajo. Grace también lo sentía, aunque su pelaje ahora brillaba bajo la luz del sol y su cuerpo había recuperado la fuerza. Sus movimientos se volvían más lentos, su respiración más pesada, y Ellie sabía que cada día que pasaba era una prueba más dura que la anterior. El pozo seguía dándoles agua, pero el nivel bajaba visiblemente. Cada vez que Ellie tiraba del cubo notaba que tardaba un poco más en llenarse. Al principio no quiso preocuparse. Pensó que era natural con el calor del verano, pero a medida que los días se convertían en semanas, la realidad se hacía evidente. El valle entero estaba sediento. Los animales morían en los campos, los ríos se habían reducido a hilos de barro, y la gente del pueblo empezaba a desesperarse. Los hombres que antes lo habían mirado con burla, ahora lo saludaban con respeto, y a veces, con una súplica escondida en los ojos.
Harper, le decían algunos, ¿podrías vendernos un poco más de agua esta semana? Las vacas no tienen con qué beber. Ellie asentía sin prometer nada, porque sabía que si cedía demasiado, no quedaría nada ni para él ni para su hija. Lily lo observaba con una mezcla de admiración y preocupación. A veces, al verlo volver agotado del campo, corría a su encuentro. Lo abrazaba y le ofrecía un trozo de pan o un poco de agua fría. «Papá, deberías descansar», le decía. Pero Ellie no podía permitirse ese lujo. Cada día contaba. Había conseguido algo que nunca pensó posible. Una fuente de sustento. Un modo de vida. Y aunque el trabajo lo estaba matando lentamente, también lo mantenía vivo. En los pocos momentos de descanso, se sentaba junto al pozo y miraba su reflejo en el agua. El rostro que veía allí no era el del hombre vencido que había comprado una yegua moribunda por compasión. Ahora había arrugas nuevas, sí, y ojeras profundas, pero en su mirada había firmeza, una determinación que lo hacía parecer más joven que antes. El calor se volvió insoportable a mediados de julio. El aire era tan espeso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Ellie se levantaba antes del amanecer para aprovechar las horas en que el sol todavía no quemaba. Cargaba los barriles de agua en la carreta mientras Grace esperaba pacientemente, resoplando y golpeando el suelo con el casco. La rutina era siempre la misma: llenar los barriles, amarrarlos bien, ajustar la cuerda del arnés, acariciar el cuello de la yegua y decir en voz baja: «Vamos, chica, un día más». Luego tomaba el camino hacia el pueblo, avanzando por senderos secos, entre campos amarillos y árboles que parecían esqueletos bajo la luz implacable. El viaje de ida y vuelta duraba casi todo el día, y cada vez era más pesado. Una tarde, cuando el sol ya empezaba a caer y el aire aún ardía, Grace se detuvo en medio del camino. Ellie sintió el tirón en la cuerda y giró de inmediato. La yegua respiraba con dificultad. Las fosas nasales se abrían y cerraban con un sonido áspero. Su cuerpo temblaba. «Vamos, chica, ya falta poco», murmuró, pero el animal no se movió. Dio un paso hacia ella, apoyó una mano en su cuello, sintiendo el calor que emanaba de su piel. Estaba empapada en sudor. Intentó calmarla, pero de pronto, las patas delanteras cedieron y la carreta se inclinó hacia un lado. El sonido de los barriles rodando y el agua derramándose sobre la tierra seca le heló la sangre. «¡Grace!», gritó. Se lanzó hacia ella, quitándole el arnés a toda prisa. El animal jadeaba, los ojos vidriosos, el cuerpo tembloroso. Ellie sintió el corazón golpearle el pecho. Pasó varios minutos sin moverse, solo hablándole en voz baja, una y otra vez, como si las palabras pudieran servir de bálsamo. «Tranquila, tranquila, todo está bien. Ya pasó». Grace levantó un poco la cabeza y la apoyó contra su hombro. Ellie sintió su respiración irregular en la piel. «Has hecho suficiente», murmuró. «Ya no más». Se quedó así, sosteniéndola, hasta que el temblor se detuvo y el ritmo de su respiración se volvió más pausado. El sol se había ocultado del todo y el aire comenzaba a enfriar, cuando logró levantarla poco a poco. La yegua dio un paso, luego otro, hasta ponerse en pie. Ellie la acarició con ternura. «Nos queda un trecho, pero no hay prisa. Iremos despacio». El camino de regreso fue largo y silencioso. La carreta, más ligera ahora que parte del agua se había perdido, chirriaba al compás de los cascos. Cada tanto, Ellie miraba hacia un lado para asegurarse de que Grace no desfalleciera. Cuando por fin divisó la silueta de su terreno a lo lejos, una sensación de alivio se mezcló con el cansancio. La luna iluminaba tenuemente el campo, y el aire fresco le trajo el olor de la tierra. Al llegar, Lily salió corriendo, alarmada por el ruido. «¿Qué pasó?», preguntó viendo la carreta inclinada y la expresión tensa de su padre. «Nada grave», respondió él, aunque su voz sonaba quebrada. «Solo un mal día». Durante esa noche, Ellie no durmió. Se sentó en el suelo junto al cobertizo donde Grace descansaba, vigilando su respiración. El viento soplaba suave, levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban en la penumbra. Recordó los días en que había comprado a la yegua, las risas, las miradas de burla, y pensó en lo lejos que habían llegado desde entonces. Nos reímos del que hace lo correcto porque nos recuerda lo que no somos capaces de hacer.
había dicho una vez Claire, su esposa, cuando él dudaba en ayudar a un vecino. Esa frase volvió a él con una claridad abrumadora. Acarició el lomo de Grace, sintiendo la respiración estable del animal, y una paz extraña lo envolvió. Cuando el alba comenzó a teñir el cielo de un gris rosado, Ellie se levantó y se acercó al pozo. El agua reflejaba el primer brillo del día, serena, casi inmóvil. Se arrodilló y bebió un trago. El líquido frío le recorrió la garganta, y por un instante sintió que ese simple gesto lo conectaba con todo lo que aún tenía sentido en su vida. Había perdido tanto: a su esposa, su trabajo, su dignidad. Pero en aquel instante entendió que, de alguna forma, el universo le había dado una segunda oportunidad, aunque no bajo la forma que él hubiera esperado. Decidió que Grace no volvería a tirar de la carreta al menos durante una semana. «Necesitas descansar», le dijo al animal esa misma mañana, mientras le acariciaba el cuello. Lily lo escuchaba desde el porche, abrazando su muñeca. «Papá», preguntó, «¿y si no puedes vender el agua?» Lily sonrió, cansado pero tranquilo. «Entonces no la venderemos. Tenemos suficiente para nosotros, y eso es lo que importa». Los días siguientes fueron diferentes. Ellie trabajó cerca de casa, reparando el techo del cobertizo, cortando leña, revisando el pozo. Lily pasaba las tardes leyendo en voz alta bajo el árbol que crecía cerca del campo, mientras Grace la escuchaba, moviendo las orejas con curiosidad. A veces, Ellie se detenía a mirar esa escena, y sentía que el tiempo se detenía también, como si el mundo por fin les concediera un respiro. En esos momentos, el sonido de la voz de su hija le recordaba la de Claire. Había dulzura y firmeza en ella, una inocencia que no se rendía ante el dolor. Una tarde, mientras reparaba una de las vallas del cercado, Ellie se quedó mirando el horizonte. Las nubes se acumulaban en el oeste, pesadas y oscuras, como una promesa lejana. Hacía tanto tiempo que no llovía que casi había olvidado el olor del agua cayendo sobre la tierra seca. «Tal vez mañana», murmuró. Grace levantó la cabeza, como si entendiera. Lily salió del tráiler y se acercó a él con una sonrisa. «¿Crees que lloverá?» «Sí», respondió él, sin apartar la vista del cielo. «Tarde o temprano, la lluvia siempre llega». Esa noche, el calor comenzó a ceder. Una brisa fresca entró por las rendijas del tráiler y el aire se llenó del canto de los grillos. Ellie se sentó en la puerta, con Lily dormida en su regazo, mirando las estrellas que titilaban sobre el valle. Pensó en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. De la desesperanza a la calma, del hambre a la gratitud. No era riqueza lo que había ganado, sino algo más profundo. Había recuperado la fe en sí mismo, en la posibilidad de un mañana que no estuviera marcado por la derrota. Cerró los ojos y escuchó el sonido de Grace moviéndose suavemente dentro del cobertizo. Esa respiración constante, acompasada, se le antojó como un recordatorio de que incluso lo más frágil puede renacer si se le da tiempo y cuidado. «Has hecho más por mí de lo que nunca imaginé», susurró, sin esperar respuesta. Y el viento, al pasar entre los árboles secos, pareció llevarse sus palabras hacia algún lugar donde pudieran quedarse. Antes de entrar, echó un último vistazo al cielo. Las nubes se habían extendido por completo, cubriendo las estrellas. Había algo eléctrico en el aire, una tensión que hacía vibrar la tierra bajo sus pies. Ellie sonrió. La lluvia estaba cerca, y por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo del cambio, sino una profunda serenidad, como si la vida misma le estuviera diciendo que, a pesar de todo, lo peor ya había pasado. El amanecer de aquel día llegó envuelto en una luz extraña, una claridad plateada que parecía flotar en el aire antes de posarse sobre la tierra reseca. Ellie Harper abrió los ojos antes de que el gallo del vecino cantara y permaneció inmóvil unos segundos, escuchando el silencio del valle. Era un silencio distinto, no el habitual de los días secos y agotadores. Este tenía un fondo vibrante, casi imperceptible, como si algo estuviera respirando con la tierra misma. Cuando se levantó y salió del tráiler, sintió el aire más fresco, más denso. Las nubes cubrían el cielo, hinchadas y oscuras, extendiéndose sobre el horizonte como una promesa. Por un instante, Ellie se quedó quieto, observando el paisaje. No se atrevía a moverse ni a hablar,
temiendo que cualquier sonido pudiera romper el hechizo de aquel amanecer cargado de presagios. Grace pastaba lentamente cerca del cobertizo, con la cabeza baja y la cola moviéndose de un lado a otro para espantar las moscas. Su pelaje, húmedo por el rocío, brillaba en tonos cobrizos bajo la luz débil. Ellie caminó hacia ella y le acarició el cuello. «Hoy cambiará todo, ¿sabes?», murmuró, y aunque sabía que hablaba con un animal, en su interior sentía que la yegua comprendía. «Has trabajado más de lo que te correspondía. Si la lluvia llega, será también tu descanso». Grace levantó la cabeza, olfateó el aire y soltó un suave relincho que resonó como un eco en el valle. Desde la puerta del tráiler, Lily los observaba, envuelta en una manta. Su cabello despeinado le caía sobre los ojos y su sonrisa era apenas un destello en medio del amanecer. «¿Va a llover hoy, papá?», preguntó con voz soñolienta. Lily asintió. «Sí, cariño, puedo olerlo». La niña bajó corriendo los escalones, riendo, y estiró los brazos hacia el cielo gris. «¡Por fin!», gritó, como si quisiera llamar a las nubes con su entusiasmo. Ellie la observó, conmovido. Había aprendido que la esperanza de un niño era lo más fuerte que existía, incluso más que la voluntad de un hombre. El aire se volvió cada vez más pesado conforme pasaban las horas. Las nubes descendieron, tan bajas que parecía que se podían tocar con la punta de los dedos. Los pájaros desaparecieron. Los árboles quedaron inmóviles y el mundo entero pareció contener la respiración. Ellie pasó la mañana revisando las cercas y asegurándose de que el agua del pozo no se desbordara en caso de tormenta. Había cubierto los barriles vacíos con lonas y guardado las herramientas bajo el cobertizo. Todo estaba listo, como si se preparara para recibir a un huésped largamente esperado. A media tarde, el primer trueno retumbó en la distancia. Lily soltó un grito de emoción y salió corriendo hacia el campo, ignorando las gotas gruesas que empezaban a caer. Ellie la siguió con paso lento, levantando la vista al cielo. La lluvia empezó como un murmullo, una fina llovizna que apenas mojaba la tierra, pero pronto se transformó en un diluvio. El agua golpeó el suelo con fuerza, levantando un olor profundo, a polvo mojado, a vida que despertaba después de un largo sueño. Ellie extendió las manos, dejó que las gotas resbalaran por sus dedos y cerró los ojos. Sentía el peso del agua sobre su piel como una absolución. Lily giraba en círculos bajo la lluvia, riendo a carcajadas. Su vestido se pegaba al cuerpo y su cabello chorreaba, pero no parecía importarle. «Mira, papá, es como si el cielo se estuviera riendo», gritó. Ellie la observó con una sonrisa que le nacía desde el alma. Había pasado tanto tiempo esperando un milagro que casi había olvidado cómo se sentía verlo cumplirse. Grace, mientras tanto, permanecía en medio del campo, quieta, con el rostro alzado hacia el cielo, dejando que el agua la empapara. Parecía una estatua viviente, una criatura hecha de tierra y voluntad que por fin encontraba descanso. La lluvia continuó durante horas, implacable, cayendo sin tregua. Ellie y Lily buscaron refugio bajo el porche, riendo todavía, empapados y temblorosos. «Va a llenar el pozo hasta el borde», dijo Ellie, mirando hacia el campo donde el agua ya formaba pequeños charcos. «Y mañana los vecinos volverán a tener agua». «¿Y tú?», preguntó Lily, acurrucándose contra él. «¿Tú también tendrás algo mañana?». Ellie la miró, sorprendido por la pregunta. «¿Qué quieres decir?». «No lo sé», murmuró ella cerrando los ojos. «Solo quiero que estés feliz». Ellie no respondió. Se limitó a rodearla con un brazo y contemplar el horizonte, donde los relámpagos se deslizaban entre las nubes como venas de luz. El agua caía sobre el tejado del tráiler con un golpeteo rítmico, casi hipnótico. Todo lo que había temido durante meses, la sequía, el hambre, la soledad, parecía desvanecerse con cada gota. La lluvia era más que agua. Era el fin de una era y el comienzo de otra. Cuando la tormenta amainó, la noche ya había caído. El valle entero olía a barro fresco, a hojas mojadas, a renovación. Ellie encendió una lámpara y preparó algo de comida. Pan, un poco de avena y café. Grace se había refugiado junto al cobertizo, tranquila, mientras el agua seguía goteando de su crin. Lily dormía ya, rendida por la emoción del día. Ellie se sentó frente al pozo,
con la taza caliente entre las manos, y observó el reflejo de la luna temblar sobre la superficie del agua. En aquel espejo líquido vio el rostro de Claire, su esposa, tal como la recordaba, sonriendo bajo la lluvia, con los cabellos pegados a la frente y los ojos llenos de vida. «Lo logramos, Claire», susurró. «No sé cómo, pero lo logramos». Su voz se quebró un poco, y una lágrima se mezcló con la lluvia que aún le caía del cabello. Había tardado demasiado en entender que las pérdidas no se compensan con milagros, sino con perseverancia. Claire siempre lo había sabido. Ella había creído en él cuando ni él mismo podía hacerlo. Y ahora, aunque no estaba, su voz seguía acompañándolo en los silencios, guiándolo con aquella frase que nunca había olvidado. «Puedes conocer el valor de un hombre por las cosas de las que no se aleja». La siguiente mañana, el sol apareció tímido entre las nubes. La tierra, empapada, reflejaba destellos de luz como si estuviera sembrada de cristales. Los charcos formaban espejos donde se reflejaba el cielo recién lavado. Ellie salió con la pala al hombro y respiró profundamente. El aire estaba lleno de vapor y esperanza. En el horizonte, el valle verdeaba otra vez. Los árboles revivían, las aves regresaban, y el sonido del agua corriendo por los arroyos llenaba el silencio que durante meses había sido su única compañía. Los vecinos empezaron a llegar a lo largo del día. Joe fue el primero, como siempre. Venía en su vieja camioneta, con un sombrero nuevo y un gesto de alivio. «Harper», dijo, bajando del vehículo, «parece que el cielo te debía una». Ellie sonrió y estrechó su mano. «A todos nos debía una, Joe». Otros hombres y mujeres se acercaron, algunos trayendo pan, otros herramientas, algunos, simplemente, agradecimiento. «Tu pozo nos salvó, Harper», dijo uno de ellos. «Pero fue la lluvia la que nos devolvió la vida», respondió Ellie mirando al cielo. Grace, rejuvenecida, caminaba libre por el campo. Su andar era ligero, casi elegante. Cada movimiento suyo parecía una declaración silenciosa de que la vida, cuando se cuida con fe, vuelve a florecer. Lily corría junto a ella, riendo con los pies descalzos sobre el barro. «Mira, papá, se siente como caminar sobre nubes», gritaba. Ellie los miraba con los ojos entrecerrados por la luz del sol y pensó que, por fin, ese pedazo de tierra que alguna vez fue solo desesperación, se había convertido en hogar. Esa tarde, cuando el sol comenzó a caer, Joe se quedó conversando con él en el porche. «¿Y ahora qué harás, Harper?», preguntó. Ellie se quedó en silencio un momento, observando cómo el cielo se pintaba de tonos dorados y violeta. «Seguiré trabajando, pero no como antes. Esta vez no por miedo, sino por gratitud. Quiero que este lugar crezca, que Lily tenga algo más que recuerdos». Joe asintió con una sonrisa. «Esa niña te cambió la vida». «Ella y Grace», respondió Eli, «me enseñaron lo mismo, que a veces lo más frágil es lo que nos salva». La conversación se prolongó hasta que el sol desapareció y las primeras estrellas comenzaron a brillar. Cuando Joe se marchó, Ellie se quedó solo, mirando el campo que la lluvia había transformado. Se acercó al pozo una vez más, se arrodilló y tocó el agua. Estaba fría y pura. Levantó la vista al cielo y por primera vez en mucho tiempo se permitió hablar con voz clara. «Gracias», dijo, sin dirigirse a nadie en particular, «por no rendirme, por no dejarme solo». Dentro del tráiler, Lily dormía con la tranquilidad de quien no teme al mañana. Ellie apagó la lámpara y se quedó un momento en la penumbra, escuchando los sonidos de la noche. Los grillos, el agua que aún goteaba de los techos, el suspiro lejano del viento. En el campo, Grace se movía lentamente, buscando un rincón seco para descansar. Todo estaba en su lugar. Todo, al fin, tenía sentido. Antes de cerrar los ojos, Ellie pensó en cómo había empezado todo. Un hombre sin rumbo, una niña con hambre, una yegua moribunda. Nadie habría apostado por ellos. Pero la vida, como la tierra, guarda secretos bajo su superficie. Solo hay que tener el valor de cavar, y él lo había hecho. Había cavado no solo en el suelo, sino en su propio corazón, hasta encontrar, escondido entre la culpa y la desesperanza, un manantial de esperanza que nunca se había secado del todo. Cuando el sueño finalmente lo venció, una brisa suave se coló por la ventana abierta. Afuera, el cielo estaba lleno de estrellas.
La lluvia se había ido, pero su huella permanecía en cada rincón, en cada hoja, en cada mirada. La vida, pensó Ellie en su último pensamiento consciente, era eso, un ciclo de pérdida y hallazgo, de sequía y lluvia, de muerte y redención. Y mientras la luna ascendía sobre el valle, iluminando el campo renacido, Ellie Harper, el hombre que una vez fue motivo de burla por gastar sus últimos $10 en una yegua moribunda, dormía en paz por primera vez en muchos años. Si esta historia te llegó al corazón, no te vayas sin dejar tu huella. Suscríbete al canal para descubrir más relatos reales llenos de emoción, coraje y segundas oportunidades. Activa la campanita para no perderte lo que viene. Las próximas historias te van a estremecer. Comparte este video con alguien que aún crea en la bondad, porque a veces un simple acto de fe puede cambiarlo todo. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué parte de la historia te tocó más el alma?